Muy buenos días, queridos amigos y estimados hermanos. Hoy es viernes 12 de julio del año 2024 y vamos a tener la conclusión de la lección número 2 de Escuela Sabática que hemos estudiado durante la semana y que se ha titulado Un día en el ministerio de Jesús. Y les dijo, vengan en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Evangelio según San Marcos, capítulo 1 y verso 17. Los evangelios presentan de distinta manera cada uno el inicio del ministerio de Jesús. La forma como lo presentan los evangelios no es tan importante. Lo importante es que Jesús llamó discípulos quienes posteriormente se iban a constituir en apóstoles para cumplir la misión que el Señor les había dado. Pero ese discipulado y apostolado no era solo para ese tiempo, sino actualmente sigue vigente para nosotros. Y durante esta semana estuvimos analizando varios acontecimientos bíblicos que nos presentó el Evangelio según San Marcos en su primer capítulo y que sin duda alguna fueron de gran importancia para nosotros. Domingo 7 de junio, sígueme. Aunque no era la usanza que el rabino buscara a sus discípulos en el tiempo de Jesús, sin embargo el Señor buscó y llamó a sus discípulos. Tampoco los buscó en base a las características con que lo buscaban los rabinos de su tiempo. Sin embargo, para sus propósitos el Señor llamó a los mejores hombres de su tiempo, aun cuando a la vista de los demás les parecieran los menos apropiados o los peores prospectos. Recordemos que el Señor no nos llama por lo que somos, sino por lo que podemos llegar a ser si se lo permitimos al Señor. Es interesante notar que estos primeros discípulos que Jesús llamó aceptaron de inmediato la invitación, porque de parte de Juan el Bautista escucharon por primera vez de Jesús. Lunes 8 de julio, un inolvidable servicio de adoración. Sin duda alguna, ninguno de los que estuvieron presentes en ese culto de adoración en la sinagoga en aquel tiempo, cuando Jesús entró ahí, pudo olvidar ese momento, pues ahí se vislumbró el terrible conflicto que se vive entre el bien y el mal, la lucha entre Cristo y Satanás. Los presentes fueron testigos de la autoridad y del poder del Señor, y aún los demonios se doblegan ante él. Y vimos que en ese sábado en la sinagoga el Señor Jesús liberó a ese endemoniado. El sábado debe ser un día de liberación. El Señor Jesús no solo enseñaba con autoridad, sino que tenía autoridad para enseñar y para sujetar demonios. Y aunque nosotros pudiera ser que no estamos enfrentando demonios, recordemos que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra Satanás mismo y sus demonios. Y también recordemos que aunque no parezcamos endemoniados, si el Señor Jesús, escuche bien, no dirige nuestra vida, automáticamente la dirige Satanás, y eso es lo mismo que estar endemoniados, porque estamos bajo el control del enemigo. Dios nos guarde de que eso sea así. Martes 9 de julio, más mi ministerio sabático. Larga fue la jornada de Jesús ese día. Después de la experiencia vivida en la sinagoga, Jesús salió con los discípulos que ya había llamado y se dirigió a la casa de Simón. Y ahí comienza el maratón. Primero sana a la suegra de Simón, y cuando el sol se oculta, comenzaron a desfilar por casa de Simón cantidad de enfermos y endemoniados para que Jesús los sanara. Y Jesús no rechazó a ninguno, sino sanó a todos, atendió a todos. No me cabe en la cabeza que cuando hacemos brigadas médicas pongamos un número tan restringido de personas para atender. En las brigadas médicas que hacíamos en el norte del país, se atendía hasta el último que llegaba. Y aquí el Señor Jesús nos ha puesto el ejemplo. ¿Y saben qué? El Señor se gozaba al hacer esta obra. No se quejaba de cansancio, de hambre, de nada. Tratemos de ser siempre bendición para los que nos rodean. Miércoles 10 de julio, el secreto del ministerio de Jesús. Como dijimos, en realidad la clave del éxito del ministerio de Jesús no era ningún secreto para los discípulos. Lo que ocurre es que no siempre estamos dispuestos a pasar tiempo en oración. Sin duda alguna, en Jesús tenemos un gran ejemplo y una gran lección, siendo Él el Rey de Reyes y Señor de Señores. Fomentaba la oración no ante bien para fortalecer su fe. ¿Será que nosotros estamos
en menos necesidad de orar que Jesús. Jesús buscaba los lugares y los momentos más propicios para su oración personal. Para mantener encendida la llama de la fe, necesitamos mantenernos en oración. Jueves 11 de julio. ¿Puedes guardar un secreto? Por razones obvias, el Señor Jesús, Jesús callaba a los demonios cuando hablaban de él, y por razones especiales, el Señor le pide al que había sanado de la lepra, al que le había hablado y tocado para sanarlo, y Jesús no quedará Jesús no quedará contaminado cuando tocó a este leproso, porque tiene poder contra la enfermedad y la inmundicia. A ese que había sanado, Jesús le pide que no diga nada de lo ocurrido, que solo siga el ritual establecido, pero eso fue inútil. El último leproso, note bien, que había sido sanado fue en los tiempos de Eliseo. Y ahora, después de tantos años, ocurre otra vez este milagro. Era imposible que el que había sido sanado de la lepra quedara callado. Pero siempre que sea necesario, debemos guardar silencio para no provocar situaciones difíciles, para estudiar y meditar. ¿Qué cuadro de Jesús presenta Marcos 1, capítulo 1? Jesús tiene autoridad para llamar discípulos, note bien. Y quienes son llamados responden. Él es santo en contraste con los espíritus inmundos que están a las órdenes de Satanás. Una gran batalla está teniendo lugar entre las fuerzas del bien y del mal. Y Jesús tiene más poder que los demonios, note bien. Jesús siente compasión por los enfermos y los ayuda, tocándolos aún cuando nadie más lo haría. Mientras estaba Jesús en la sinagoga hablando del reino que había venido a establecer y de su misión de libertar a los cautivos de Satanás, fue interrumpido por un grito de terror. Un loco se lanzó hacia adelante de entre la gente, clamando: déjanos, ¿qué tenemos contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo conozco quién eres, el Santo de Dios. Todo quedó entonces en confusión y alarma. La atención se desvió de Cristo y la gente ya no oyó sus palabras. Tal era el propósito de Satanás al conducir a su víctima a la sinagoga. Pero Jesús reprendió al demonio diciendo: enmudece y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio, salió de él y no le hizo daño alguno. Aquel que había vencido a Satanás en el desierto de la tentación se volvía a encontrar frente a frente con su enemigo. El demonio ejercía todo su poder para retener el control de la víctima. Perder terreno sería dar una victoria a Jesús. Parecía que el torturado iba a perder su vida en la lucha contra el enemigo que había arruinado su virilidad. Pero el Salvador habló con autoridad y libertó al cautivo. Mientras tanto, nuestro Salvador desarrollaba un ministerio muy activo. Iba de un lugar a otro y estaba en contacto casi constantemente con muchas personas. ¿Cómo puedo mantener un enfoque sereno y estable ¿Cómo pudo mantener un enfoque sereno y estable durante su ministerio en favor de las personas? Indudablemente eso fue posible en virtud, note bien, de su experiencia diaria con la oración. Piensa en lo que podría ser una agenda manejable de cantidad de tiempo dedicado a la oración y al estudio de las Escrituras. Encuentra un esquema que te dé resultado y dedica tiempo a desarrollar un espíritu apacible, guiado por el Espíritu y la palabra de Dios. Queridos amigos y hermanos, la experiencia de haber pasado un día en el ministerio de Jesús, sin duda que ha demandado mucho de la entrega plena a Él, de una dependencia total a Él, porque su obra es grande y maravillosa y por nuestros propios medios, somos incapaces de llevarla a cabo. Dejemos que el Señor dirija nuestro ministerio. Jehová te bendiga y te guarde.
Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Y pondrán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Dios bendiga a cada uno de vosotros.